Quizás sepan que en el último tiempo se ha debatido respecto a la ayuda que ha recibido Ucrania y a la posibilidad de que Estados Unidos recupere miles de millones de dólares. Por eso, les voy a mostrar un resumen de los datos que tenemos sobre ese tema. En relación con la cantidad de dinero aportado, hay varias categorías. En concepto de ayuda militar, Europa ha aportado 62.000 millones de euros y Estados Unidos ha destinado 64.000 millones de euros. Es decir, que aportó un poco más que Europa, aunque ese no es el único tipo de apoyo que recibió Ucrania. También debemos contar la ayuda humanitaria y la financiera. De este modo, el total aportado por Europa asciende a 132.000 millones y supera a las cifras de Estados Unidos. Además, tenemos que incluir la asistencia prometida por Europa que aún no se entregó. Y eso eleva la cifra todavía más. Analicemos el apoyo que ha recibido Ucrania desde el inicio del conflicto. En este gráfico, se representan en color azul las contribuciones de Europa, que como vemos, han aumentado de manera constante desde 2022. Y en color rojo vemos el aporte de Estados Unidos, que muestra que el crecimiento se estancó en un momento. Ese estancamiento se debió a que el Congreso bloqueó la ayuda en esa instancia. Queda por demás claro en este gráfico cuánto ayudaron Europa y Estados Unidos a Ucrania, y cuán constante fue el incremento de la asistencia. Por otro lado, cuando discutimos la asistencia que proveyó Europa, incluimos a muchos países. Es decir, que para un análisis en profundidad del apoyo a Ucrania, debemos especificar cuántos países contribuyeron y en qué medida. Para eso tenemos este gráfico. Este esquema desglosa la asistencia europea e ilustra cuánto aportó cada país. Es evidente que Estados Unidos ha sido el mayor aportante en términos económicos. El Reino Unido y Alemania están entre los mayores aportantes, aunque han contribuido mucho menos que Estados Unidos. Pero veamos ahora qué porcentaje de su economía aportó cada país en lugar de cuánto dinero envió. Porque el panorama cambia completamente. Analicémoslo según el PBI. La diferencia es radical. Según este índice, Estados Unidos y el Reino Unido aportaron un 0,5% de su PBI. Otros países, como Estonia, Dinamarca, los países bálticos, Finlandia y Suecia, han destinado un porcentaje mucho mayor de su PBI para apoyar a Ucrania, mientras que otros como Alemania han destinado un porcentaje más bajo porque tienen un PBI más alto. Eso es bastante llamativo y vale la pena mencionarlo. Ahora analicemos el contexto histórico y comparemos cuánto ha contribuido cada uno a conflictos anteriores. La primera cifra representa cuánto ha aportado Estados Unidos al conflicto en Ucrania, y es 0,3% del PBI porque este gráfico representa los aportes anuales. Aquí vemos que Estados Unidos aportó mucho más de su PBI durante la Segunda Guerra Mundial, y también lo hizo durante la Guerra de Corea, la de Vietnam y la del Golfo. El aporte de Estados Unidos a la guerra de Ucrania es mucho menor en comparación, es decir, que destinó mucho dinero, pero menos que a otros conflictos. Pero esta diferencia no aplica solo a Estados Unidos. Veamos qué porcentaje de su PBI aportaron a Kuwait durante la Guerra del Golfo Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Japón según lo representan estas barras. Ahora comparémoslas con los aportes a Ucrania. Las barras son más pequeñas. Esto significa que las grandes potencias económicas han destinado un porcentaje menor de su PBI a la guerra en Ucrania que a la Guerra del Golfo. Y eso resulta bastante sorprendente. Todos estos países contribuyeron más a la Guerra del Golfo. Resulta importante mencionar todo esto, sobre todo ahora que el tema está en agenda y que figuras como Donald Trump y Emmanuel Macron hablan mucho al respecto. Concretamente se ha dicho que Europa recuperará el dinero aportado porque contribuyó con préstamos. Al menos eso afirmó Donald Trump. Y en realidad, eso no es del todo cierto. Porque solo una parte se otorgó en concepto de préstamo, particularmente la ayuda financiera. Teóricamente Europa recuperará parte de ese dinero a largo plazo, porque el préstamo es laxo. Aún así Europa prestó dinero y Estados Unidos lo donó. Entonces, Trump reconoce que no fue un préstamo, pero quiere algo a cambio. En ese sentido, dice que ha llegado a un acuerdo con el presidente de Ucrania, aunque todavía no lo han firmado. Y según ese acuerdo, se estima que Estados Unidos recibirá 500.000 millones de dólares a cambio de la ayuda que proporcionó. Pero ¿cómo hará Ucrania para pagar 500.000 millones de dólares? Según Trump, lo hará con tierras raras. Las tierras raras son minerales críticos que se usan en la fabricación de dispositivos electrónicos y equipamientos militares. Y en Ucrania hay algunos depósitos de tierras raras. Aquí tenemos un mapa de minerales del país. Uno de los depósitos está en esta zona, dentro del territorio ocupado, y creo que aquí está la clave del asunto. Por eso los ucranianos ofrecieron este depósito de la antigua Unión Soviética, que al parecer tiene muchas tierras raras. Y según parece, el motivo detrás del pedido de Trump aparece cuando analizamos la producción total de tierras raras a nivel mundial. Las tierras raras son necesarias para la fabricación de equipamientos militares, y también de los imanes de los autos eléctricos y las turbinas eólicas. China es ampliamente dominante en lo que respecta a la minería de tierras raras.
Pero además, lidera la industria de la refinación de las tierras raras, que es la parte más compleja del proceso, porque es muy costosa y consume mucha energía. China es líder en esta materia. Y quizás sea esa una de las razones geopolíticas por las que Donald Trump crea que Ucrania podría matar dos pájaros de un tiro con este acuerdo. Sin embargo, estos son los datos reales. Es verdad que hay tierras raras en Ucrania. Y podemos tener en cuenta esa mina, a pesar de que es muy antigua y nadie sabe a ciencia cierta si se pueden extraer minerales. Aún así, China lidera por mucho. Le siguen Brasil, India, Rusia, Vietnam y Estados Unidos. Y Ucrania ni siquiera aparece entre los países con mayor cantidad de tierras raras a nivel global. Por eso, muchos creen que Trump no se refería a todos los minerales críticos que hay en este territorio. Algunas personas creen que Trump no quiere las tierras raras de Ucrania, sino el litio, que no es precisamente lo mismo. Siguiendo esta teoría, es verdad que en Ucrania hay un gran depósito de litio, y que es quizás el más grande de Europa. Sin embargo, no hay demasiado litio en Europa. Así que comparemos este depósito con otros de todo el mundo. Aquí está el de Ucrania. Ese es el mejor de los casos. Y sigue siendo muy poco. Está por debajo de Canadá. Incluso está por debajo de Estados Unidos, en lo que respecta a reservas de litio. Es decir, que quizás Trump esté buscando otra cosa. Porque hay muchos minerales, pero la mayoría no pertenece a la categoría de tierras raras. Hay carbón, y hay mineral de hierro. Toda esta zona está llena de mineral de hierro. Y hay otros minerales como el titanio. Por eso, esta teoría tiene más sentido. Quizás el presidente crea que puede ganar dinero a partir de estos minerales. De todos modos, esto también es cuestionable, porque será muy difícil que estos minerales rindan $500 mil millones.